Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Tal como lo habíamos anunciado, esta noche hablaremos del proyecto de emprendimientos dinámicos que se está desarrollando en Nicaragua. Para ello nos acompaña esta noche el doctor Hugo Cantis, quien es PhD en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Él dirige el programa de desarrollo emprendedor de la Universidad Nacional de General Sarmiento y la maestría en Economía y Desarrollo Industrial con especialización en este tema de emprendimiento dinámico. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar con ustedes aquí. ¿Primera vez por Nicaragua? Así es, sí, sí. ¿Cómo lo han tratado? ¿Cómo se sentía? Bien, muy bien. Me habían hablado que la gente aquí en Nicaragua era muy amable y lo he podido confirmar. Usted viene a transmitirnos experiencias o conocimientos o a fortalecer este programa de emprendimientos dinámicos en Nicaragua. Bueno, lo que me han solicitado es una colaboración como para establecer el punto de partida y ver cómo se puede mejor avanzar en la implementación de las metas, de los objetivos que se plantea. Es importante resaltar o destacar que el doctor Cantis se está apoyando como consultor internacional al proyecto Promoción de Emprendimiento Dinámico ejecutado por el Consejo Superior de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio de Nicaragua, con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones. Y viene para colaborar, él lo ha dicho en este momento, a fin de aumentar la capacidad de generación de empleo. Es el proyecto de este emprendimiento dinámico, o ese es uno de los objetivos. ¿Cuáles son las características del emprendimiento dinámico? Bueno, justamente el emprendimiento, cuando decimos dinámico, lo que estamos diciendo es que no se queda en un emprendimiento que solo genera un empleo para sí mismo, para el que lo fundó, sino que tiene esa potencialidad de la mano de haber identificado una oportunidad de hacer algo más creativo, diferente, mejor desde la perspectiva de los usuarios, de manera tal que con las capacidades estas que tienen los emprendedores, posibilitan crear una importante cantidad de empleos y de buen nivel de calidad. Esto es fundamental como aspecto distintivo. La apuesta a emprendimientos que puedan generar empleos para una buena cantidad de gente, gente que por el otro lado genere empleo digno, empleo de calidad e ingresos que están por encima de lo contrario la población suele tener o en relación de dependencia o trabajando como autoempleado. Entonces, ahí hay una contribución importante de estos emprendimientos a generar, desde el punto de vista de las estructuras productivas que tenemos en nuestros países, en América Latina, una contribución relevante para pasar, por un lado, a lo que es la renovación del tejido empresarial, es decir, tener nueva generación, gente joven que se involucra en la creación de empresas, en el liderazgo de nuevos proyectos de esta naturaleza, y por el otro lado, si uno lo mirara desde el punto de vista de la estructura productiva, contribuir a que en nuestros países, donde estamos acostumbrados a tener una concentración muy fuerte en los procesos básicos, en los productos básicos, podamos avanzar en las cadenas de valor de manera tal de agregar justamente mayor diferenciación, mayor innovación, y que tengamos países donde podamos generar productos con más valor agregado, exportaciones que nos posicionen mejor en términos internacionales. ¿Y todo esto para qué? Para que en definitiva generemos más riqueza, puestos de trabajo de mayor calidad, mayor cantidad de puestos de trabajo, y todo esto se redunde en beneficios para la sociedad, para el conjunto de la gente que vive en nuestros países. Ahora, ¿cuál es el perfil del emprendedor dinámico? Bueno, los hay de distintos tipos. El perfil es el de alguien que está alerta todo el tiempo a detectar estas oportunidades que son fundamentales, que sabe asociarse, es decir, no es, yo suelo usar una metáfora, digo, este emprendedor dinámico no es Superman, el hombre individual que hace todo, es un tipo que sabe reunirse con otros, armar equipos y fundamentalmente tejer redes. Cuando digo tejer redes no estoy diciendo necesariamente recorrer por el círculo restricto, sino las redes que hagan falta. La interacción con una institución, con una universidad. Hacer sinergia. Sí, y poder cosechar en cada quien algo que le va a servir para movilizar esto. Yo digo,
La metáfora no es Superman, es el hombre araña, si vamos a hablar de personajes de la actualidad. Entonces, esta capacidad de articular, de convencer a otros, de transmitir y contagiar esta pasión para transformar un sueño de hacer algo que hoy no existe, de manera tal de que se transforme en una realidad. Y hacerlo colaborativamente, no estar cerrado, saber aprender de lo que la misma realidad le va devolviendo. No solo en términos de esta oportunidad, sino de ver después qué validez tiene y cómo la realidad le indica muchas veces que lo que ocurre, que la idea original es una, pero en el camino, no detrás de un escritorio, en el camino, en la acción, en la interacción con otros, se va descubriendo que posiblemente esa idea original hay que perfeccionarla, hay que modificarla y muchas veces hasta abandonarla. Hay veces que una idea inicial, en realidad, que no se la consideraba tan buena, la gente, quienes en definitiva van a tener que, ya sea una empresa, cliente, ya sea los usuarios, le va a devolver posiblemente que eso que quizá, me ha tocado conocer algunos casos, no le habían dado tanto valor, desde la perspectiva de los que tienen que pagarlo, tiene más valor que alguna otra idea que parecía magnífica, pero lo era desde el punto de vista técnico y no necesariamente desde el punto de vista del que tiene que validar y poner efectivamente. Además que el emprendimiento necesita también financiamiento. Exactamente. Y para eso necesitará aliados en un futuro. Bueno, el tema del financiamiento ahí tiene como varios capítulos. Por eso lo de las redes es tan importante. Porque uno lo que observa en estos emprendedores, en estos emprendimientos dinámicos, es que muchos recursos no son cash, no son efectivos. Por supuesto que tienen que colocar algo de sus ahorros personales, que al principio son poco dinero, tienen que conseguir a alguien que no necesariamente le dé dinero. Muchas veces uno ve y dice, bueno, ¿en qué oficina arrancaste? Y conseguí que durante cierto tiempo me lo preste, mi socio tiene un alguien, un tío, un alguien, o la universidad me dio su espacio. Bueno, en algunos casos que he conocido, era gente que fuera de horario consiguió que su jefe en su empresa, cuando todavía estaban desarrollando lo que iban a hacer, se quedaban fuera de hora, de 6 a 12 de la noche, en las oficinas que el jefe les hacía el visto bueno, decir, quédense trabajando. Y después la empresa fue quienes les compraron el primer producto. Entonces hay mucho de estos intangibles que no son dinero, no son cash, y por eso las redes son tan importantes. Las redes que son estos contactos que yo sé conquistar. No quiere decir que los tenga que tener necesariamente de mi familia, sino que yo tengo que ser un buen vendedor de mi proyecto, un seductor. Se necesita visión para abrirse Eso a es esas fundamental. redes. Exactamente, y por eso es importante que no es un individuo solito. Por lo general son 2, 3. ¿Por qué? Porque muchas veces el que tiene la visión es uno, los otros lo siguen, pero cada uno aporta algo. Uno sabe más de lo técnico, otro sabe más de la parte de mercadeo, otro tiene más contactos para abrir puertas. Entonces, entre todos van combinando estos recursos. Lo que quiero decir, recursos no es solo dinero, sino todo esto de lo que estamos hablando. Hay talento humano, hay recursos humanos. Fundamental. Por eso lo del talento, cuando estamos hablando, también incluye cierto conocimiento técnico. Alguien que pasó por alguna instancia técnica, no sé cómo lo llaman aquí en Nicaragua, en alguna institución preuniversitaria o universitaria. En muchos casos son graduados. En muchos otros es gente que ha pasado, pero no ha concluido la universidad. Entonces, pero hay cierto conocimiento, o hay gente que sale de centros de formación profesional, es decir, de estas capacidades técnicas que ayudan, por ejemplo, alguien sabe hacer una mesa, por decir cualquier ejemplo, pero a su vez hay un contacto con, no sé, un centro de diseño, una escuela de diseño de una universidad. Entonces junta con alguien que sabe de diseño y ya hacen algo distinto, que tiene ese componente de diseño. El diseño es un componente, algunos lo definen como un producto renovado que va a tener mercado, que distinto, va a tener comprador. Y que ojalá no se quede dentro de las fronteras de Nicaragua solamente, porque entonces va a tener más potencial de salida. Entonces, muchos hablan de que el diseño es la innovación de los pobres. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente uno dice, la innovación, ¿qué tan lejos estamos? Y en nuestros países la inversión sobre el PBI de I+D es tan bajita y tenemos dificultad en los centros de investigación. Bueno, pero el diseño también es una fuente muy interesante para este tipo de innovación o diferenciación. En una economía como la de Nicaragua, ¿qué tan importante es el emprendurismo empresarial? ¿O este emprendurismo dinámico? Bueno, yo creo que es el gran desafío, hacer que haya mucho más
de emprendimiento que tenga esa potencialidad de crecer. Por el momento es menos de lo que hace falta. O sea, en las economías centroamericanas en general y en América Latina en distinto grado, lo que vemos es que hay estructuras económicas muy polarizadas y necesitamos mucho más de esta pyme dinámica, de esta nueva pyme dinámica, que tenga estas características para completar un tejido donde tengamos la micro, la pyme, la grande, y hacer que en definitiva esta carrera del empresariado contribuya a estas distintas necesidades. Yo observo que en Nicaragua muchos hablan de productos que inclusive no son tan complejos, pero son importados. Entonces, ahí hay oportunidades, pero ya cuando las vemos, lo que tenemos que pensar es no solamente el mercado nicaragüense, ojalá, sino que podamos, de la mano de esta sustitución de importaciones, más un componente diferenciador, pensar más allá de estas fronteras de manera de ayudar a que la economía nicaragüense multiplique la cantidad de empleos de la mano de estos emprendimientos que consigan generar pymes competitivas, pymes dinámicas, que aporten este valor que estamos diciendo. Por el momento, de lo que estoy viendo, hace falta mucho más que lo que hay. Entonces hace falta mucho compromiso para generar esto. Ok, en los pocos días que tiene de estar en Nicaragua y lo que ha visto, lo que ha explorado, ¿tenemos en Nicaragua ese potencial de desarrollar este emprendurismo? Bueno, yo lo que estoy viendo es que hay varias universidades, por ejemplo, que están empezando a trabajar en esta temática. Algunas empezaron antes, otras más recientemente, hace un año, 2 años, y entonces de la mano de esto, y de la mano también de conseguir que la empresa privada se involucre, como lo está haciendo COSEP y CACONIC, con este proyecto. Ahí tenemos, creo yo, una oportunidad desde el punto de vista de hacer este cambio que tiene que ver con un cambio cultural, pero también con un cambio en materia de capacidades en los recursos humanos y del sistema de apoyo para que esto ocurra. Para que aquellos que tienen la idea no estén solitos frente al resto del mundo, digamos, como para materializarlo, sino que encuentren un tejido de apoyo, un sistema que esté haciendo que estas cosas les resulten más factibles. Permíteme ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y volveremos en breve para continuar el tema del emprendurismo dinámico. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.